Hola amigas y amigos, bienvenidos a Narcomentarios. Abel Reynoso. Estamos hablando del tema posiblemente más importante dentro del mundo del narcotráfico, en el que generalmente poca gente le presta atención. Se lo menciona mucho, pero poca gente le presta atención, en el sentido de que cuando hablamos de narcotráfico siempre inmediatamente se enfocan en los narcos, en la delincuencia, en la violencia, en la agresión y obviamente en la droga, ¿no? Que la droga es mala, que la droga es buena, que esto, que el otro. Pero hay una parte que le digo que es sumamente importante, que la hemos venido hablando hasta este momento y ahora ya la vamos a empezar a profundizar en distintos sectores, que es la corrupción. O sea, sin corrupción el narcotráfico no funciona. No es que no hubiera o no va a haber narcotráfico. Pero la historia, si usted lee la historia del narcotráfico desde sus comienzos, siempre tuvo que ver con grandes poderes, por la simple razón de que, y sobre todo hoy en día, como produce tantos miles de millones de dólares anualmente en todo el mundo, ese negocio es imposible de ser ignorado por los poderes de turno, políticos, financieros, delictivos. Obviamente todos quieren un pedazo de ese pastel. O sea, imagínense, el narcotráfico es una torta, es un pastel enorme en el que tiene muchísimas rebanadas y mucha gente se beneficia de el dinero dulce del narcotráfico. Y así como el narcotráfico satisface una demanda, o sea, volvemos siempre a lo que hablamos antes de penalizarlo, es un negocio el narcotráfico. O sea, hay una demanda en todo el mundo enorme, aquí en Estados Unidos, en Europa y en otros países también, en el que el narcotráfico satisface esa demanda. Y siempre he dicho, si no hubiera demanda, no hubiera droga. Si no hubiera droga, no hay narcotráfico. O sea, eso es, digamos, inconfundible, indiscutible. O sea, no puede usted eliminar uno y pretender que el otro no se caiga. Entonces, no se puede, y este es el gran dilema de la guerra contra el narcotráfico. Vamos a acabar la droga, vamos a acabar los plantíos, los laboratorios, vamos a quemar grandes cantidades. Ok, ¿y qué hacemos con los drogodependientes? Porque esos no se van. Sí, usted me puede decir, bueno, hay una cantidad limitada de gente que se droga por razones de adicción, pero hay una enorme cantidad, muchísimo más grande, fantasma que yo le digo, que es la que consume droga por placer. O sea, no porque sea un adicto, o por necesidad, como yo le decía, de los dolores. Y esto lo hablé extensivamente en previos videos del consumo de la droga. Bueno, así como la adicción, así como el consumo, ya sea por placer o por necesidades psicológicas o médicas, necesita el narcotráfico para suplementar esa demanda. El narcotráfico no pudiera operar bajo ningún concepto, en ningún lugar del mundo, si no tuviera una estructura sólida en la que el elemento de la corrupción juega un punto demasiado importante. Esto es una realidad. Le digo, la he venido digamos, contemplando, la he venido comentando, pero ahora ya la voy a centralizar un poco más, porque sin corrupción no hay narcotráfico, en el sentido, no es que no vaya a haber narcotráfico por sí, porque el narcotráfico siempre va a existir mientras haya demanda. Lo que le estoy diciendo es que se le dificultaría muchísimo a los narcos, ¿no?, en todo el mundo, si no tuvieran una estructura que los protegiera, si no tuvieran una estructura que les permitiera operar, si no tuvieran una estructura que no los molestara. ¿Me entiende? Porque ese es el problema. O sea, piense de cualquier otro delito. Cualquier otro delito, y sobre todo los delitos más serios. Robos serios a bancos, robos a personas, asesinatos, violaciones, todo eso. La policía tiene cierta influencia, en algunos países más que otros, que trata de proteger a la sociedad lo mejor posible, ¿no? Entiendo que en nuestros países la policía no es demasiado efectiva, pero existe y eso. Ahora, todos esos delitos poco tienen que ver con el dinero, porque es muy raro que se robe un banco hoy en día. Ha habido excepciones, obviamente, pero el banco hoy en día que saque mucho dinero de un robo de un banco. Pero en el narcotráfico estamos hablando de miles de millones de dólares en los que hay un constante
una constante fluidez de muchísimo que nunca se acaba. Entonces, esa atracción de tanto dinero que existe es complementada por los poderes que supuestamente debían de luchar para no permitirlo. Porque sí el narcotráfico es un negocio, la droga es un negocio, pero está prohibida. O sea, la mayoría de los países, a excepción de muy pocos países en alrededor del mundo, el narcotráfico es contemplado libremente como, bueno, y no sería narcotráfico, obviamente, está permitido. Ahora, déjenme hacerle una pequeña reseña de la hipocresía de lo que a veces la estupidez de la que algunos países han inventado este cuento, porque le digo, como yo le he comentado y como dice mi título, hay mucho mito, mucho cuento, mucha mentira y mucha hipocresía. Fíjese que en algunos países que yo le menciono aquí, que permiten el consumo de droga, ya sea porque le gusta por placer o por razones médicas, por lo que usted quiera, permiten el consumo, pero no permiten la producción, no permiten que usted la cultive, no permiten, en algunos sí lo permiten una cantidad pequeña, pero la mayoría no le permiten el cultivo, no le permiten la producción, no le permiten la distribución, no le permiten la compra y venta. Entonces, ¿cómo usted explica esa ley de que sí se lo permite consumir, pero usted no la puede mantener, vender y comprar? Entonces, ahí está la estupidez y la ironía del sistema legal en muchos países que dice, sí, usted la puede, pero no puede hacer esto, no puede hacer esto. O sea, ¿me entiende? Estas dicotomías, estas controversias. Bueno, en el tema del narcotráfico exactamente lo mismo. O sea, está prohibido. Y como está prohibido, no puede operar libremente. Entonces, ¿qué hace? Tiene que recurrir a la parte ilegal. Y obviamente sabemos, ¿no?, en muchos países nuestros, que el narcotráfico está de planta. En algunos se les ha ido de las manos a los gobiernos, porque los gobiernos han querido apaciguar, o no sé cuál es la teoría que tienen, de no querer aceptar la realidad. Y entonces estos grupos delictivos que hoy existen en todo el mundo se han diversificado y ya han reemplazado al gobierno en muchos lugares, en muchos estados, muchas provincias, muchos pueblos, muchos países, y ya no son ni siquiera pueden ser controlados por las fuerzas de seguridad del país. Entonces hay una gran ola de violencia, hay corrupción, hay asesinatos, hay tortura, desaparecen gente todos los días. O sea, es más bien como un campo de batalla esos países. Eso ocurre. Bueno, todo eso que le estoy hablando aquí, que el narcotráfico generalmente tiene un impacto directo a través de que los sistemas son corruptos. O sea, hay leyes que prohíben el consumo, hay leyes que prohíben la distribución, la fabricación y todo, pero esas leyes no tienen la más mínimo peso cuando usted tiene un sistema de corruptos, cuando usted tiene policías corruptos, cuando usted tiene militares corruptos, cuando tiene jueces y fiscales corruptos. O sea, ¿quién aplica la ley? La ley existe porque supuestamente hubo políticos en algún momento que dijeron vamos a pasar esta ley para prohibir esto y esto y esto. Pero como el sistema es selectivo, porque el sistema corrupto siempre es selectivo, se aplica cuando se le da la gana, pero cuando se le da la gana depende el dinero. O sea, si hay mucho dinero, no se le da la gana. Si no hay dinero, se le da la gana constantemente para justificar el trabajo. ¿Se acuerdan? En el video anterior yo les comentaba que generalmente son los pobres diablos los que pagan las consecuencias de la guerra de la droga. No los grandes magnates, no los grandes narcos, no los grandes, a no ser que haya una situación política en la que tenga que hacer un intercambio grande. Generalmente en muchos de estos países, que estoy hablando en general, no estoy nombrando alguno en particular, a los grandes no se los toca. Saben dónde están, sabes quiénes son, tienen buenas conexiones políticas, invierten mucho en los partidos políticos, en la inversión. Entonces ellos, estos grupos de narcotraficantes, están semi-protegidos por el sistema. Y el sistema se beneficia porque necesita ese dinero. Entonces ahora lo que voy a hacer, ya lo voy a digamos, analizar ya más específicamente, ¿no? En qué sectores la corrupción
colabora enormemente en el tema del narcotráfico. Porque hasta ahora, como yo le decía, vine hablando de la temática de qué tan difícil es operar en el mundo del narcotráfico, con todos los inconvenientes. A pesar de que le digo, tenemos tecnología, tenemos buenos investigadores, tenemos dinero, tenemos todo, es imposible porque hay muchas cosas, como les comenté ya en 50, 60 videos atrás, de todas los impredecibles que ocurren, las situaciones que ocurren. Entonces, cuando cae ya todo ese sistema y cuando está corrupto el sistema, cuando el sistema es corrupto, no importa qué tanto dinero tenga, no importa qué tantos policías tenga usted, no, qué tan buenos investigadores sea, qué tan fuerte sea la ley, todo eso no tiene importancia porque es como un barco que hace agua, está lleno de agujeros. O sea, usted puede presentar la ley que quiera, pero nunca va a pasar a nada. Y esto es un caso muy normal que, le digo, si usted va a su país, si lo ve, va a ver que la mayoría de las causas por narcotráfico, si son de pobre diablo, obviamente les tiran el libro de la ley encima y le pegan con el libro. Pero si son gente de alto nivel, si son gente muy bien conectada, usted nunca va a huir de eso. Y esto es lo que estoy hablando. Entonces, pero ya lo voy a ir, digo, desmenuzando, porque es muy importante entender eso. Que el narcotráfico no funciona sin la corrupción. Y la corrupción en nuestros países, donde los sueldos son miserables, donde las horas de trabajo son malas, donde el equipo, donde el apoyo político, así como yo le decía que aquí en Estados Unidos no hay apoyo político a veces, no hay apoyo de la sociedad, no. Imagínense lo que ocurre ahora viéndolo desde nuestros países, porque además de no tener todas estas cosas, tampoco tienen dinero, no tienen presupuesto para operar y no tienen sueldos en los que pueden vivir tranquilamente. Y encima, por la corrupción que existe, están siempre a un riesgo los sistemas de seguridad, los fiscales y los jueces, a un riesgo de que los maten por querer hacer su trabajo correctamente. Cuando hay corrupción, la ley no funciona. Pero esto lo vamos a continuar en los próximos videos. Los invito a que nos veamos en el próximo Narcomentarios. Un gusto en saludarlos.